¿Cómo la pasó esta semana? Bien. ¿Su salud cómo está? ¿Cómo le va a su familia? Más o menos. ¿Cómo le va con las injusticias de la vida? ¿Le ha tocado probar la maldad del hombre? ¿Qué dice su cartera? ¿Bien llena o vacía? ¿Qué dice el refrigerador? ¿Qué dice el marcador de la gasolina de su carro? ¿Qué esperanza tenemos con todas estas cosas, injusticias de la vida, maldad del hombre? La esperanza que tenemos es que viene un rey. Viene nuestro rey, un rey justo, directo a hacer justicia, un rey misericordioso, un rey amoroso, a reinar sobre los suyos. Viene un rey quien traerá su gloria a las naciones, una gloria que cubrirá toda la tierra con luz y con gozo, y no por un momento, sino para siempre. Él ya tomó nuestra venganza, nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestro pecado, ni la muerte pudo con él. Por tanto, por estas cosas, sea exaltado el nombre de Dios por cada uno de nosotros, por su nombre. Él ya es vencedor, no hay poder que pueda contra él. Que en este mundo su nombre sea escuchado. Vivamos en el presente con esa esperanza de que algún día Jesucristo regresa por los suyos. Porque la cruz nos bastó, amén. La cruz nos bastó. ¿Y cómo prepararse para el regreso de Cristo? Estamos viendo, y el título que tenemos para el día de hoy, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ya es la última porción, y es una responsabilidad ejemplar, una responsabilidad ejemplar. Esta ya es la última sección de esta carta de Pablo a los cristianos en Tesalónica. La semana pasada, vamos a recordar qué vimos la semana pasada. Vimos con respecto a la segunda venida de Jesucristo, que tiene que ver con su regreso por la iglesia, el cual le llamamos el rapto. ¿Ok? Estuve viendo la semana pasada esto. También su regreso para juzgar a los impíos, que llamamos el día del Señor también. Y que somos una iglesia que, como los tesalonicenses, que esperamos la venida de Cristo y vivimos por una esperanza futura. Y esto no significa que debemos descuidar el presente, más bien Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses que debemos preocuparnos por nuestras actitudes del día de hoy con la esperanza de que Cristo viene. Amén. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La proposición que tenemos para el día de hoy es que la esperanza del regreso de Cristo debe producir en su iglesia, debe producir en cada uno de sus hijos una vida fiel en el presente, en el hoy, de tal forma que cumpla cada una de sus o mis responsabilidades. Entonces, realmente los versículos que vamos a ver el día de hoy son una serie de responsabilidades, de mandamientos que tienen que ver con la vida práctica de la iglesia, o sea, con la vida práctica de usted y mía. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo, después de explicar el rapto, al final del capítulo 4, dice el versículo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y después de explicar el día del Señor, en el versículo 11 del capítulo 5, nos dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces sean animados y edificados de acuerdo a su futuro. La pregunta es: ¿cómo nos animamos unos a otros? ¿Cómo nos edificamos unos a otros? La pregunta ¿es suficiente la palmadita del hermano decir: échale ganas? ¿Usted cree que sea suficiente? Lo vamos a responder ahora mismo en estos versículos, según Pablo. Nos da una serie de instrucciones mientras llega nuestra esperanza, que es el regreso de Jesucristo, porque mientras regresa Cristo va a haber diferencias aquí en esta iglesia y en las demás iglesias. Va a haber diferencias, va a haber roces, va a haber dificultades, como en toda gran familia.
¿En su familia hay diferencias a veces? Bueno, en esta gran familia también. ¿Por qué hay roces? ¿Por qué hay dificultades? Bueno, pues para empezar, y la única razón es que no es por Dios las dificultades es porque esta iglesia está llena de gente. Esa es la razón. Gente que hemos pecado, gente que ya ha creído en Cristo, pero que muchas veces cae en pecado. Incluso convivimos con gente que no ha creído en Cristo y todo esto genera este tipo de dificultades. Aún así, y a pesar de todas estas cosas, la iglesia es la mejor organización sobre la faz de la tierra que se mueve a ser como Cristo y representa a Jesucristo en esta tierra. Usted y yo debemos de representar a Jesucristo en esta tierra mientras Él viene. Entonces, vamos a ver lo podemos dividir entre 4 responsabilidades en esta mañana que tenemos los que estamos aquí y la iglesia mientras regresa Jesucristo. Entonces, si le damos un clic más, podemos ver que mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos ser fieles con nuestra responsabilidad hacia los líderes. Y los que ya son líderes, debemos de ver nuestra responsabilidad hacia las ovejas. Y ese es el primer punto. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Son los que vamos a ver en el versículo 12 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de Cristo, tened paz entre vosotros. Estos 2 versículos hablan de la relación entre los líderes y las ovejas, entre las ovejas y los líderes. La iglesia no podrá ser lo que Dios quiere que sea si no cumplimos con nuestras responsabilidades. O sea que mientras Jesucristo viene, tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Y si no las hacemos, no vamos a ser la iglesia que Dios quiere que sea en esta mañana. ¿Cuántos hechos hemos escuchado de pastores que dañan la vida de las ovejas por no cumplir con sus responsabilidades? ¿Y cuántos hechos hemos escuchado de ovejas que dañan a sus pastores? Y Pablo en estos versículos nos habla de esto. Primeramente, la responsabilidad que tienen los líderes para con las ovejas. El Nuevo Testamento nos explica con 4 diferentes palabras cómo nombran a los líderes en el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, en el Nuevo Testamento podemos encontrar que a los líderes de la iglesia les llaman ancianos. ¿Han escuchado este término? ¿Ancianos? Bueno, por este término ancianos tiene que ver con una persona muy caracterizada por la madurez espiritual y por sabiduría dentro de la iglesia. Estas personas pueden guiar a la iglesia y se le da dicha responsabilidad. ¿Dónde puede encontrar usted esto? En 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahí lo puede anotar y puede ir más adelante. La segunda palabra que se les da a los líderes también es obispo. ¿Ha escuchado esta palabra también? Bueno, esta palabra de obispo tiene que ver con un supervisor, con una autoridad espiritual dentro de la iglesia. También mencionada en 1 Timoteo 3, Tito 1 y Filipenses 1:1. La tercera palabra, como se les nombra a los líderes, y esta es la más común quizá para muchos de nosotros, y es la palabra pastor. ¿Ok? Esta palabra pastor, ¿quién es el pastor? Hace referencia al pastor de las ovejas y es la persona que da alimento y protección espiritual a sus ovejas. Y la cuarta palabra es líder dentro de las iglesias. Son aquellos que guían, que tienen discernimiento con respecto a una situación y guían a la iglesia hacia el mejor camino de glorificar a Dios. Entonces, ¿quién es el líder de la iglesia? Es un hombre con madurez y sabiduría espiritual, supervisor y autoridad espiritual, quien alimenta y protege a sus ovejas y quien provee discernimiento y guía espiritual. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de los tesalonicenses? En el versículo que usted tiene en sus manos, estaba pasando que era una iglesia que tenía poco de haberse convertido y no encontramos ninguna palabra que diga obispos, ni pastores, ni nada de esto.
Pero estos dos versículos nos muestran que sí había líderes dentro de ellos. Había gente, dice la Biblia, que estaba a cargo de otras personas. Entonces, en estos versículos podemos ver primero la responsabilidad que tiene los líderes o el pastor o el anciano o el obispo con respecto a las ovejas. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen nuestros pastores? Versículo 12 dice, los que trabajan entre vosotros. Una gran responsabilidad que tienen nuestros pastores es que trabajen entre sus ovejas. Y esta palabra de trabajar es que trabajen hasta el punto de sudar, de quedar exhausto por la obra del Señor en medio de sus ovejas. Su lugar no es fuera de esta iglesia, su lugar de trabajo es dentro de la iglesia, sudando, ahora sí que como decimos, a gota gorda por el ministerio de nuestro Dios. Esta responsabilidad de trabajar en medio de la congregación, Pablo nos puso el ejemplo en 1 Tesalonicenses 2:9, donde Pablo llega a trabajar y dice que no había nadie quien le ayudara a Pablo, le tocó picar piedra, le tocó iniciar solo en medio de las ovejas y nos pone este gran ejemplo. Ahora, dice, además podemos mencionar que el pastor lo que está haciendo es entregar su vida por completo, trabajando en medio, para que la iglesia también pueda ver su ejemplo y entreguen sus vidas en completo servicio a nuestro Dios. Esa es la responsabilidad, una de las responsabilidades de nuestros pastores es que laboren entre las ovejas. La segunda responsabilidad que tienen los pastores es la responsabilidad de tener autoridad sobre las ovejas. Por la parte que dice el versículo 12, que dice, y os presiden en el Señor. ¿Qué significa presidir? Pues estar delante de ellos, dirigirlos. 1 Timoteo 5:17 dice que deben estar a cargo, tienen una autoridad delegada. Una de la confianza que tenemos las ovejas es que la autoridad que les ha sido dada por el Señor. Entonces debemos descansar en ello, en que ellos, al estar teniendo una autoridad sobre nosotros, sobre las ovejas, han sido designados por Dios solamente y no por ellos mismos. Una autoridad delegada, amorosa y gentil. Los pastores tienen la responsabilidad de tener esa autoridad en amor y gentil para sus ovejas. La tercera responsabilidad del pastor, si usted quiere ser pastor, anótele, ahí están sus responsabilidades, es amonestar. Por la frase que dice, y os amonestan. La palabra amonestación tiene que ver con una instrucción para las ovejas. Amonestar, instrucción con miras a la corrección. O sea, es decir, que si continúas haciendo eso que estás haciendo mal, que estás pecando, vas a tener problemas. Al final de cuentas, la decisión la toma la oveja, pero el pastor está haciendo su trabajo y su labor. Así que si no le gusta que lo amonesten, el pastor solo está cumpliendo con su responsabilidad. Y si no lo hace, está incumpliendo a lo que estos versículos están diciendo. 1 Corintios 14:7 dice que esa amonestación tiene que ser gentil, tiernamente, todo esto proveniente de la palabra de Dios. Cuando le llaman la atención por algo que usted está haciendo mal, se tiene que hacer con lo que Dios está diciendo en la Biblia. Entonces es su responsabilidad. Cada vez que el pastor vaya con usted, que los pastores vayan con usted y les llamen la atención, ellos están cumpliendo con su trabajo, ellos están haciendo lo que Dios les ha demandado y están amonestándole a sus vidas, corrigiéndole con miras a que corrijan. Entonces, una característica y la única que Dios pide para los pastores es que sean capaces de instruir a los demás. Que sean capaces. 1 Timoteo 3:2 y 1 Timoteo 4:6 nos dice que esta cualidad tienen que ser aptos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores para con las ovejas? Resumidas cuentas, es trabajar entre ustedes, ejercer autoridad sobre las ovejas, guiarlos en el camino de Dios y alimentarlos de una manera coherente con la palabra de Dios.
Los va a instruir, a alejar del camino del pecado y acercarlos a una vida santa. Esa es la responsabilidad de los pastores para con las ovejas. Así que si vemos cualquiera de estas cosas, el pastor o los pastores están cumpliendo solo con lo que Dios les está pidiendo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las ovejas para con los pastores? Y tenemos que cumplir con esto mientras Cristo regresa. Leemos otra vez versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos tesalonicenses, hermanos de Jericó, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los reconozcáis. Versículo 13, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos dos versículos contienen la actitud que debe tener un pastor hacia sus ovejas, las responsabilidades que debe de cumplir, pero también habla de las responsabilidades que nosotros como ovejas tenemos para con nuestros pastores. ¿Cómo los pastores deben ser tratados? ¿Cómo debo tratar yo a mi pastor? ¿Cómo le debo de hablar? ¿Qué le debo de decir? Tristemente, una encuesta hecha a alrededor de 3,000 iglesias hacía una pregunta y decía: ¿cuáles son las razones primordiales por las que la gente se va de la iglesia? ¿Cuál es una de las razones principales por las que la gente se va de la iglesia? Y la respuesta más popular ahora sí fue: no me cae bien el pastor. 3,000 iglesias. ¿Ustedes creen que esas personas están cumpliendo con sus responsabilidades hacia los pastores? Algunas veces también las ovejas pueden ser muy duras con su pastor. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como ovejas hacia nuestros pastores? En primer lugar, la responsabilidad de las ovejas es que valoren a sus pastores según el versículo que usted tiene ahí en sus Biblias. No solo conocer sus nombres, no solo saber cómo se llama su familia, cómo se llaman sus hijos, sino preocuparse por ellos. Preguntar, preocuparse, estar con ellos. Es importante saber que la cuestión de valorar y reconocer a alguien involucra, según 1 Timoteo 5:17, y usted lo puede comprobar ahí, el preocuparse por los pastores involucra también apoyo económico. Dice 1 Timoteo, sean tenidos por dignos de doble honor. El contexto de este versículo incluye una paga. Si gobiernan bien, son dignos de respeto y remuneración según la Biblia. Pablo invita a los tesalonicenses diciendo: muestren su honor a sus pastores. Todo pastor fiel debe ser valorado, respetado, honrado, remunerado y admirado. En 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así que si usted va a pasar su vida anunciando el evangelio, usted debe ser apoyado. Usted debe ser apoyado. En Tesalonicenses nos dice que lo primero que la congregación debe darle a sus líderes es respeto, que conlleva cuidado, preocuparse por ellos, y también está hablando de una remuneración económica, sabiendo, y ahí le va la responsabilidad del pastor, sabiendo que los pastores serán buenos administradores de lo que usted le da. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación? En resumidas cuentas: respeto, admiración, honor, aprecio a sus pastores. También otra responsabilidad es estimarlos, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esta palabra estima es prácticamente y muy parecido a lo anterior, solo que es ir un poco más profundo, ir un poco más allá de las fuerzas de lo que ya hemos hablado, más allá de toda medida, no solamente remunerar y valorar ahí más o menos, sino ir más allá todavía. No debido a quién es el pastor, no es si me cae bien o no me cae bien. La Biblia lo que está diciendo es por causa de su obra. Por causa de la obra que ellos están haciendo. Gálatas 4, 14 y 15, tal parece ser que en estos versículos nos muestra que Pablo tenía, quizá puede ser una enfermedad, tenía algún problema, pero en su cuerpo parece ser que había algo repulsivo, un problema en sus ojos,
que no era agradable para estar con la gente, pero sin importar eso, los Gálatas lo recibieron como a Dios mismo, sin importar su condición física. Decían que tenía algún problema con los ojos y casi Pablo estaba seguro que de ser posible, los Gálatas hubieran dado hasta los ojos por él. No solo respeto y remuneración, sino amar al pastor más allá de toda medida, al punto de cualquier sacrificio personal, no por quién es él, sino por el trabajo que está haciendo, porque ha sido llamado y apartado para Dios. Y una tercera responsabilidad de las ovejas para con los pastores, para los líderes, es tener paz entre vosotros. ¿Por qué Pablo menciona estas cosas de las ovejas y de los pastores? Tal parece ser que en los tesalonicenses había gente que no tenía paz con sus pastores, con sus líderes. Acabamos de hablar que era una iglesia nueva relativamente y tenían estos conflictos. Entonces, si queremos ser una iglesia, si los tesalonicenses querían ser una iglesia como Dios quería que fuera, tenía que haber una excelente relación entre el pastor y sus ovejas, entre las ovejas y sus pastores, cumpliendo estas responsabilidades. La tercera responsabilidad de la oveja es someterse a sus pastores, Donde hay un hombre fiel que está dando todo su esfuerzo por servir a Dios, que está trabajando entre las ovejas, que se está desviviendo por la obra de Dios, las ovejas mientras tienen que someterse a ellos. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También se nos dice que tiene que ser con alegría y no quejándose. Ya empecé a ver risas por ahí que están riendo. ¿Qué pasa? Hay una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si creo que mis pastores o mis líderes están mal? La Biblia nos dice y nos manda a obedecerlos, a someterlos de cualquier manera. Usted nunca piense que usted puede remover el liderazgo de ellos y usted tiene que obedecerles, yo tengo que obedecerles, a menos que nos pidan hacer algo no bíblico o pecaminoso. Es la única. ¿Por qué? Si yo creo que se están equivocando. Bueno, lo que nos dice es que nosotros seremos bendecidos por obedecer a nuestros pastores, pero si se equivocan o no, los pastores tendrán como que dar cuentas de nosotros. Entonces, la responsabilidad del pastor es guiarlos, pero la responsabilidad de nosotros es someternos a ellos, a menos que nos pidan hacer algo pecaminoso o que no esté en la Biblia. Significa que nosotros valoramos con respeto y remuneración, que los estimamos más allá de cualquier medida, a punto de que haríamos cualquier cosa y sacrificio por ellos. Nos sometemos a nuestros pastores para que la iglesia sea un lugar de paz y de gozo. Y tengo un comentario de una persona, de un escritor que nos escribe y nos dice: si un cristiano no puede sentir estima y amor por su pastor, debería ponerse de rodillas inmediatamente y pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón. No hay más respuesta al no querernos someter a nuestros líderes que ponernos de rodillas y pedirle al Espíritu Santo que quebrante nuestros corazones para ser obedientes a su palabra. Entonces, mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos ser fieles con nuestras responsabilidades. ¿Qué otra responsabilidad tenemos aparte de esta? Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, además de con nuestro pastor y de nuestro pastor para con nosotros, una gran responsabilidad con los que están al lado suyo, con los hermanos. Voltea a verlos y usted tiene una gran responsabilidad con la persona que está al lado suyo, adelante de usted, atrás de usted. Versículo 14 y 15.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La responsabilidad de ver por el bienestar de la iglesia no es únicamente de los líderes, sino es de cada miembro de esta iglesia. No sé por qué cuando dije ociosos, poco ánimo, los débiles, de repente los ojos como que ya estaban lanzando miras hacia los demás. Si usted ya detectó, hermano, a una persona que está batallando con la ociosidad, a una persona que es de poco ánimo, que es débil, debe amonestar al ocioso, debe alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. No ser indiferente a ellos. Si usted ya lo vio, si usted ya encajó la mirada en alguien, es ir y cumplir con la palabra de Dios entre que Jesucristo viene. ¿Quiénes son los ociosos? Bueno, los ociosos son los que se rehúsan a trabajar. La palabra describe, ahora sí que esta palabra ocioso, como un soldado desalineado que no cumple con su deber, que no quiere cumplir con su deber, sabe que no lo está cumpliendo y no lo quiere hacer, no trabaja. Y nos dice que debemos amonestarlos. Los de poco ánimo, este grupo de poco ánimo, tal parece ser que en los tesalonicenses, varias gente había perdido la vida y no sabían si iban a volver a ver a esa gente en el regreso de Cristo. Y esto provocaba desánimo. Quizá hoy en día pudieran ser otras situaciones las que causen desánimo en nuestras vidas, pero debemos alentar a los de poco ánimo que están entre nosotros. Y los débiles no está hablando de debilidad física, sino de una debilidad espiritual. Y estos hermanos, por alguna razón, no han madurado, pueden tener años ahí o pueden tener meses, pero no han madurado y es necesario que estos débiles los sostengáis entre ustedes, entre nosotros. ¿Cómo podemos amonestar? ¿Cómo podemos alentar? ¿Cómo debemos de sostener? Nos dice pacientemente. Ahí viene el hermano que no quiere trabajar y no recoge las sillas y respira. Pacientemente, acércate al hermano y con amor, hermano, a los de poco ánimo, desanimados, ahí viene el que siempre nos agüita todo y viene con sus tristezas, respira pacientemente y ve al hermano, animarlo, a los débiles que los sostengáis. También dice que mirad que ninguno pague a otro mal por mal de los que estamos aquí. El cristiano nunca debe buscar venganza, sino que dejar que Dios lo compense. Al contrario, buscar lo bueno uno para con otros y para con todos. Si tenemos un corazón perdonador para con otros, estamos viendo por ellos también. Mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos ser fieles con nuestra responsabilidad, además de los que usted tiene al lado, también la responsabilidad hacia Dios, la responsabilidad de adorar a Dios. Versículo 16, 17 y 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los versículos anteriores nos hablan de una responsabilidad que tenemos de cuidar las relaciones entre las ovejas y el pastor, las ovejas, entre los hermanos. Y una vez que todo esto está bien, también tenemos una responsabilidad para con Dios. Y esta responsabilidad es estar siempre gozosos. No solo gozarse en las circunstancias alegres o felices, sino también en las tristezas, en las penas, cuando pasan cosas desagradables en nuestras vidas. El cristiano puede estar siempre gozoso. Y aunque hay hermanos ociosos en medio de ti, aunque hay hermanos que no están cumpliendo su responsabilidad, el gozo está por encima de estas cosas, de adorar a Dios, no por ti, ni por mí, ni por tus fuerzas, sino porque es la voluntad de Dios. Entonces podemos estar siempre gozosos, podemos orar sin cesar. Es bien vista cuando usted separa un momento de su día para orar a Dios y le dedica el tiempo de expresarle su corazón a Él.
pero también es bien visto cuando usted durante todo el día, en el trayecto del día, cuando está haciendo mil y una cosas, usted dentro de esas cosas que está haciendo, por su mente está el orar en todo momento con Dios. Y dad gracias en todo. Dad gracias en todo, en todo. En circunstancias alegres, circunstancias difíciles, es darle gracias a Dios porque reconocemos que el que está en control de todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades? No, bueno, pues corrige y cumple tus responsabilidades en cualquiera de estos grupos en los que estés. Porque es la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos estar siempre gozosos. Porque es la voluntad de Dios, debemos estar orando sin cesar. Porque es la voluntad de Dios, debemos de dar gracias en todo. Esa es nuestra responsabilidad para con Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos ser fieles con nuestra responsabilidad hacia el Espíritu Santo también. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia el Espíritu Santo? Versículo 19, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿De qué manera yo puedo apagar al Espíritu Santo en mi vida? Dudando de Él, siendo indiferente al Espíritu Santo, haciendo un rechazo al Espíritu Santo, poniendo primero mis intereses antes que los de Dios. Y Dios dice que no apaguéis al Espíritu Santo, que no menospreciéis las profecías. Tal parece ser que la gente hacía menos las profecías de Dios, porque en el tiempo de los tesalonicenses había gente que aprovechaba la enseñanza de Dios, la profecía, para ser ocioso, para ser flojo, y entonces se aprovechaban de eso, la gente se daba cuenta y menospreciaban sus palabras. Una gran responsabilidad que tenemos hoy es que lo que predicamos también sea una realidad de nuestras vidas, para que no sea menospreciada las profecías de Dios. Examinadlo todo y retened solamente lo bueno. La razón por la cual usted tiene una Biblia en sus manos ahorita es para que mientras una persona está aquí predicando, usted pueda comprobar con la Biblia que esto es verdad. Esa es la razón. Y dice la Biblia, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, cualquier especie de mal, aun y que parezca ser buena, si la Biblia la marca como pecado, es pecado. Pablo le rogaba a los tesalonicenses que cumplieran con sus responsabilidades, sabiendo que no es fácil hacerlo. No es fácil tener un cuidado para nuestro pastor, no es fácil que el pastor tenga un cuidado para con todas las ovejas, no es fácil sostener a mi hermano débil, a mi hermano ocioso, no es fácil. No es fácil adorar a Dios en medio de las dificultades, estar gozoso. No es fácil tampoco con el Espíritu Santo, pero los versículos 23 y 24 nos dan la razón. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, no tú y yo, sino el que os llama, el cual también lo hará. La gran esperanza que tenemos futura de que Cristo venga, y en este espacio que tenemos que cumplir estas responsabilidades, que son difíciles, Dios nos pide que las hagamos y no por nosotros mismos, sino es el mismo Dios de paz quien santifica nuestras vidas día con día, por completo, todo tu ser, todo tu espíritu, toda tu alma, todo tu cuerpo, con un propósito, y es ser guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Porque tú y yo somos fieles, no, por la fidelidad del que nos llama. En estos versículos, Pablo apunta hacia la fuente que nos ayuda a ser fieles en esta tierra.
Lo poco o mucho que podemos ser fieles no es por nosotros, sino es por Dios. Recordando que nuestra propia fuerza no podemos cumplir estas responsabilidades, sino que necesitamos de Dios. Un Dios que nos santifica, que nos separa del pecado. La santificación es el proceso en el que Dios quita de nosotros lo que obstruye para servirle, para tener una vida santa y una vida pura. Qué grandes responsabilidades tenemos. Qué grandes responsabilidades Dios nos ha dejado entre que viene Él. Esto son las responsabilidades que Dios pide que cumplamos. No por nosotros, no con nuestras fuerzas, sino en su poder. Y como conclusión podemos decir que la esperanza del regreso de Cristo, el saber que Cristo regresa, debe producir en nosotros una vida fiel en el presente, hoy en día, aquí en esta iglesia, con tus hermanos imperfectos que tienes al lado tuyo, de tal forma que cumplas cada una de estas responsabilidades que han sido encomendadas. Responsabilidad para con tus pastores, responsabilidad de los pastores para con sus ovejas, responsabilidades para con tus hermanos. Más importante, también responsabilidad para con Dios, responsabilidad para con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás siendo fiel con las responsabilidades que Dios nos ha dado? ¿O qué tenemos que cambiar? O quizá la pregunta debería ser, ¿estás tú tomado de la mano de Dios para cumplir con estas responsabilidades? Si queremos ser una iglesia que está trabajando para Dios, que funciona como Dios quiere, debemos de dejar de pensar en nosotros, poner a nuestros hermanos por encima de nosotros mismos. Y es que me hizo, me dijo, me hace, es ocioso, no hace nada. Tienes una responsabilidad de reprenderle en amor, de animar a los de poco ánimo. Tenemos una responsabilidad para con Dios, para con el Espíritu Santo. Y estas no se pueden cumplir si no estamos tomados de la mano de Él. Si no, tendremos una iglesia Jericó llena de cada día más problemas, más dificultades, pero todos estos se pudieran reducir si cada quien cumple con sus responsabilidades. A esto nos llama Dios. Vamos a orar.